16 de agosto del 2024. La lectura que tenemos del Evangelio es de Mateo 19 del 3 al 12. En, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle a una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no ha leído que el Creador desde el principio hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse, pero Jesús le dijo, no todos comprenden esa enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que queda y que quede comprendido. Esto es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos está narrando una explicación con respecto a una de las leyes en las que, o reglas, que se tenían muy presentes para que el género humano, en este caso los judíos, hicieran las cosas correctamente delante de Dios con respecto al matrimonio, con respecto a la pareja. Es importante entonces que lo tengan ustedes también como una información. Ahorita lo vamos a ir viendo punto por punto para que lo tengan ustedes y sepan exactamente. Recuerden que era muy distinto la época de Moisés y antes de Moisés era muy distinta la situación o la pareja o el matrimonio. Recordemos que Abraham se casó con su media hermana y no hubo problema. Tuvo hijos con su sirvienta porque se lo consintió su esposa Sara y no hubo problema. ¿Sí? Jacob, el nieto de Abraham, que tuvo 12 hijos y una hija, Dina, tuvo cuatro mujeres, dos esposas, Raquel y Lea, y eran hermanas. Y estas tenían dos sirvientas, una cada una de ellas, Silpa y Bila, y tuvo hijos con ellas y no hubo problema. No era esto pecado, ni mucho menos era algo terrorífico. Les explico esto para que se den cuenta que esa situación en ese tiempo pues era muy diferente a lo que hoy vivimos en nuestros días, en este año en el que estamos, ¿no? Y en la época de Jesucristo pues también se figuraba una situación de esa magnitud. Por eso nos menciona aquí este evangelio, esta información, para que la podamos entender. Vamos a verlo con un poquito más de detalle y la podamos interpretar. Nos dice aquí que es Mateo 19 del 3 al 12. Dice, algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa. O sea, no le estaban preguntando porque quisieran saber la verdad, ni saber exactamente qué es lo que se debería hacer, sino que trataban de incomodarlo, trataban de provocarle que se equivocara para entonces poderlo tener, tenerlo a prueba y poner una acusación con respecto a algo que ya había dicho la ley de Moisés y él venía a quitarla, por decirlo así, ¿no? Entonces tenían un tema para poderlo acusar. Por eso nos menciona que era para tenderle una trampa. Y le hacen la pregunta, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por motivo cualquiera? O sea por cualquier motivo. O sea, no, pues así, fácil, ¿verdad? Esa era una de las preguntas que hacían los fariseos, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? El hombre ya se le antojaba inventar algo y ya se divorciaba de su mujer
Sí, se le ocurría algo y se le daba la gana de divorciarse de su mujer, ¿no? O ya no le parecía la mujer con la que estaba y luego la votaban, ¿no? Y entonces se aceptaba en la ley, ¿no? Sí, de que se pudiera divorciar el hombre. Vuelvo a hacer la referencia, dice, le está permitido a uno divorciarse de su esposa, pero está hablando de un hombre, ¿eh? Acuérdense que las mujeres pues no las tomaban en cuenta, no tenían ni voz ni voto, ¿no? Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó a los dos? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. O sea, pero habla del hombre. No, fíjense, pónganse mucha atención. Dice, ¿no han leído ustedes en la escritura que Dios creó desde el principio hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre, ¿sí? Y a su madre para unirse con su esposa. Pero no dice, y la mujer dejará, ¿sí? A su padre y a su madre. No, o sea, al hombre. O sea, la mujer aquí como que no tiene personalidad, no tiene autoridad, ¿sí? Como les digo, la tomaban como un instrumento más en la vida, ¿no? No tenía ni voz ni voto, ¿no? Dicen que en México ya son machistas, imagínense los de aquel entonces, ¿no? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola persona ante Dios. ¿Sí? Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe de separar lo que Dios ha unido. ¿Sí? En el caso de la comparación que puso de Adán y de Eva, ¿sí? Así lo dice en el versículo 4. ¿No han leído ustedes en la escritura en el que creó Dios en el principio a hombre y mujer? Recordemos que muchas veces nosotros vemos este asunto como si fuera una división, ¿no? Y cuando comete el pecado, la simbología que nos presenta el Génesis, Eva, cuando es engañada, ¿sí? Y que Eva le da de comer de ese fruto, no nos dice que era una manzana, de ese fruto Adán, y Adán come. No nos dice ahí que le haya dicho a Adán, oye, mira, traigo este fruto, pero es del árbol de la sabiduría. ¿Le entras o no le entras? No le dijo. No nos dice la escritura eso, sino que ella va y se lo da a su pareja, en este caso a Adán, a su hombre, ¿sí? Y cometen el pecado, come del árbol de la sabiduría. Él sin saber que ese fruto prohibido venía del árbol de la sabiduría. Esto nos da a entender que el lado femenino, ¿sí? Es el que da inicio a este trastorno en la pareja, ¿sí? Pero no es que sea malo o mala la mujer, ¿no? Que fue engañada, o sea, definitivamente. Todo esto es una simbología, le hemos platicado nosotros en el Génesis, ahorita no se las voy a explicar profundamente porque no viene ahorita el tema, nos tardaríamos demasiado, solamente hago la referencia de que los dos son una sola persona, así como nos lo dice aquí la escritura. Siguen los fariseos y le dicen, ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla, ¿no? Sí, el hombre agarraba y dice, no, pues yo ya no tengo nada que ver contigo, no quiero nada contigo, estamos divorciados, escribí ahí su nombre, el nombre de ella, y que le daba el acta de divorcio, y adiós, que te vaya bien, sigue participando, ¿no? O sea, qué fácil, ¿no? Por cualquier motivo, supuestamente, ¿no? El motivo que haya inventado el hombre, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, la situación tan, tan equivocada, ¿no? Pues esta es la pregunta que los fariseos le están poniendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero no para que quisieran aprender, ¿sí? Sino porque era una trampa que ellos querían, ¿no? Para poderlo acusar. Jesús les dice, precisamente por tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. O sea, Moisés, no Dios, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No dijo, por eso Dios no, no. Por eso Moisés les permitió divorciarse de sus esposas.
de su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Pues no, porque tanto al hombre y a la mujer los había creado para que vivieran juntos, para que fueran felices juntos, el género masculino y el género femenino. En la simbología del Génesis, les digo, no les voy a explicar ahorita eso porque nos tardaríamos demasiado, ¿no? Bueno, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, así lo dice la escritura, ¿eh? Estoy tomando lo de una de las Biblias. Acuérdense que hay varias ediciones, sí, pero así lo menciona en una de las Sagradas Escrituras. Dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Sí? Le dijeron sus discípulos, ya no le dicen los fariseos, ahora son sus discípulos. ¿Sí? Si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse, dijeron sus hijos. Oye, pues no, pues está esto difícil, ¿no? Jesús les contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado para que lo comprendan. O sea, no es fácil, ¿eh? Sí. Aquí muy claramente nos menciona que no es fácil un matrimonio, no es fácil vivir en pareja, no es fácil tomar en cuenta esto de la vida conyugal, ¿no? Familiar, ¿sí? Es algo difícil, no es sencillo. No todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Después nos sigue diciendo, hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Fíjense cómo dice Jesús, hay diferentes razones. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. Sí, hay gente que no. Nomás no se quieren casar, no se van a casar, ni desean casarse. No les interesa. Ponen muchos pretextos, ¿no? Yo los he escuchado, yo creo que ustedes también. No, ¿para qué traer hijos al mundo? El mundo está tan catastrófico, mucha delincuencia, mucha inseguridad, nada más los trae uno a sufrir. Hay otros que dicen, no, ¿para qué traer hijos al mundo? ¿Sí? Salen muy caros, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, ¿no? No, me van a distraer en mis gustos, no, yo no quiero tener hijos. Otros dicen, algunas mujeres dicen, no, 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 es mucho sufrir tener hijos, ¿sí? Yo vi cómo mi mamá sufrió mucho, yo vi cómo mi tía sufrió mucho, y cuentan que la situación estaba muy... Y más en aquel entonces, imagínense, hermanos, que no había la medicina que hoy tenemos, ¿no? Muchas mujeres se morían en el parto, si eran estrechas de cadera, así decían anteriormente, ¿no? Sí, porque pues no había cesáreas, ¿no? Entonces se morían las mujeres y el bebé. Entonces muchas mujeres pues no deseaban tener hijos. Y muchos hombres no se querían comprometer. Y hoy en día pasa lo mismo. Por eso dice aquí que hay hombres, ¿sí? Que dice, hay diferentes razones. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. Otros los incapacitan los hombres. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo mucha gente, muchos, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando nacían varones, les cortaban su miembro para volverlos eunucos y prostituirlos. De esa manera ganaban dinero los adultos, los padres, los mayores, ¿verdad? Y prostituían a los hijos, los llevaban a la prostitución a otras ciudades. En Egipto hicieron lo mismo y hacían así en varios países de aquel entonces, ¿no? Por eso nos menciona aquí, ¿sí? A otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de Dios. ¿Sí? La gente hoy en día, pues podemos hablar de aquellos como la ley exige en la Iglesia Católica, que no se deben de casarse y de tener hijos los sacerdotes, ¿no? Debe de haber celibato, ¿no? Acuérdense que pues al principio pues sí tenían esposa e hijos los sacerdotes, ¿no? Eso ya después se propuso y se llevó a cabo una ley en la que les prohibían a los sacerdotes que tuvieran esposa e hijos, pero al principio no fue así, ¿sí? Bueno, el que pueda aceptar esto, que lo acepte, dice la escritura, ¿sí?
Bueno, ese es un mensaje que nos está explicando en que Jesucristo nos habla plenamente de que no es sencillo, ¿sí? Que los seres humanos, hombres y mujeres, desarrollen en plenitud el, el matrimonio y que la dificultad pues existe, ¿no? No todos están preparados para el matrimonio, ¿no? Acuérdense que hoy, bueno, pues ya hay diferentes métodos, pláticas, ¿sí? Prematrimoniales, en la que les explican a los que se van a casar cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que les va a pasar, porque muchas veces, pues aunque tuvieron experiencias de sus padres, de cómo vivieron en una forma matrimonial, pues no es lo único que se les puede explicar. Ellos a lo mejor vieron cómo fueron sus papás en el matrimonio, pero no es lo único, se les tiene que explicar exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. La situación no es fácil, ni va a ser fácil, ¿sí? Por eso nos menciona aquí Jesucristo estas explicaciones, esta información. No todos pueden comprender esto, nos dice, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan, ¿sí? Y bueno, recordemos que una cosa era en la época de Moisés, ¿sí? Otra cosa era antes de la época de Moisés, lo que les acabo de mencionar, en la época de Abraham, en la época de Jacob y los 12 hijos de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y así son tiempos diferentes, formas diferentes. En el Nuevo Testamento, bueno, pues ahí nos está mencionando Jesucristo muy claramente, ¿sí? Que debe de ser una cosa con mucha sensatez, con mucha madurez, con mucha razón, y que lo lleven a cabo, pues las personas que están idóneas para esto, porque les vuelvo a repetir, ¿sí? Lo dice aquí, hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Sí. Pero habla de los hombres, ¿eh? Fíjense cómo dice, hay diferentes razones. No dice, hay diferentes razones que impiden a los hombres y mujeres casarse. No, nada más dice a los hombres. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Es una forma muy misógina, ¿no? Muy difícil, ¿sí? Bueno, espero que esto, hermanos, les haya procurado una curiosidad para que tengan ustedes también esta información. Y muy claramente dice en el Antiguo Testamento que a Moisés les permitió a los hombres en aquel entonces, pero Moisés, no la ley de Dios, Moisés les permitió, ¿sí? Y más a hoy en día, recuerden, cuando hay hijos y se separa la pareja, los que sufren son los hijos, en una situación corporal y material, y en una forma espiritual, pues los destruye totalmente, porque ¿quién los va a educar? ¿Quién les va a ayudar? ¿Sí? El papá se va de la casa, se vuelve a casar, se va con otra familia, la mamá hace lo mismo, y los hijos quedan volando. Y después pues ya no quieren saber de los hijos de su primer matrimonio porque les recuerdan los problemas del primer matrimonio. Y entonces esos seres humanos crecen peor que los animales. Y por eso ahí vienen muchos problemas de seres humanos, ¿no? Que tienen traumas, que se convierten en delincuentes, se convierten en personas no buenas porque crecen con problemas psicológicos. Algunos se tratan de suicidar, otros se suicidan y otros pues viven de una manera vengativa durante su vida y presentan problemas ante la sociedad, en su trabajo, en su escuela, ¿sí? Y muy difícilmente ellos van a lograr tener un matrimonio normal, idóneo, ante los ojos de Dios. Y todo porque hubo una separación de sus padres, ¿no? Provocan una situación muy violenta, ¿eh? Es una problemática que hoy en día se presenta. Si ustedes lo ven,
y lo saben, y lo han visto, y tienen conocimiento, me darán la razón. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido y que tengan un poquito de curiosidad de esta información que nos está proporcionando este Evangelio del día de hoy. Que Dios los bendiga.